buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de su espacio Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Quienes habla, Arturo Renteral, en compañía de la maestra Ana María Rico Cárdenas y por supuesto el gran y extenso conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Excelente programa, muy buena tarde, adelante. Buenas tardes, Héctor. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, maestra. Buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes a toda la banda de Control Escolar que me pidieron un saludo. Y a toda la banda de los Búhos y del Politécnico. Y bueno, ya no dejando a un lado también a los Pumas, vamos a mandarles un saludo. Y a todos ustedes que nos están escuchando y que al mismo tiempo nos están viendo. Claro, por supuesto, un gran saludo a todos los que, aunque el doctor no mencionó, pero sabemos que están del otro lado. Ah, claro, la banda del Limpo. Sí, casi nada, toda la gente que se está formando, que le está echando ganas para salir adelante a base muchas veces de sacrificios y que han confiado en nosotros para su proyecto de vida. Así es, muchas gracias, doctor. Pues fíjese que nos quedaron algunas preguntas pendientes y yo quiero que ahora sí de plano entremos a este tema de todo lo que es las promesas. Sí. ¿Qué le parece si deshogamos las preguntas y ya nos metemos más a fondo en las promesas desde la visión transgeneracional y desde la visión transpersonal? Excelente. Pues aquí tengo una de Espinosa Becerril y dice, depende de cómo era el valor de la promesa rota para uno y de esto depende lo que nos va a dañar. Si era una gran promesa, daña más. Sí, seguro que sí. Aunque el tema de promesas yo lo he encauzado más a esta parte que va de una generación a otra y que en mucho tiene que ver con esa energía que queda contenida y que va a trascender el espacio-tiempo y su comportamiento será más bien cuántico. Así es, nos dice Saraí Fernández. Si estás en una relación donde te prometieron muchas cosas y después termina, estas promesas rotas pueden crear una obsesión por la expareja. Salvo que tú lo permitas, si tú consideras que de manera consciente o inconsciente vas a depender de ella, pues regularmente aquí estamos en presencia de alguien que necesita el sufrimiento para darle sentido a su vida y a su relación de pareja. Pensaría que el problema no está en las promesas, pensaría que el problema está en que a veces nos acostumbramos a sufrir y cuando dejamos de sufrir como que no nos cae, entonces retomamos otra relación. ¿Está el que me hacía sufrir? Sí, y se busca el siguiente que también haga sufrir y regularmente el siguiente o la siguiente tiene características muy similares a la anterior, se van y se repiten patrones de comportamiento. Nos dice Denise Loace, pasar por una relación en la cual tu pareja constantemente rompe promesas puede crear que ya no confíes en las personas. Mira, yo te diría que esto es común cuando sobre una persona determinada se han colocado tantas necesidades y tantas soledades. Entonces, en muchas ocasiones tendemos a estar con personas cuyo interés de estar con nosotros es mínimo, solo es la parte placentera. Ahora, si esto tú lo llevas hacia las demás, porque además es normal que lo lleves hacia las demás como una forma de compensar inconscientemente lo que estás viviendo, pues se va a dar. Sin embargo, aquí yo pensaría que los asuntos que están relacionados con esta persona que prometió no se han cerrado. Voy a cambiar, voy a ser fiel, voy a trabajar, muchas promesas. Sí, y te voy a amar para toda la vida. Son promesas que no fácilmente se pueden cumplir. Aquí la cuestión es qué carga emotiva generan.
Bueno, en aquel que prometió, si consiguió lo que quería, excelente. Si no consiguió lo que quería, buscará a otra persona, buscará más promesas. Quien se la creyó es quien le puede generar conflicto como consecuencia del cumplimiento de este tipo de promesas. Pero este tipo de promesas regularmente la carga emotiva que traen no es tan alta. O sea, que sí generan malestar, decepción, tristeza, enojo, culpa, y este tipo de emociones. Sin embargo, a las promesas que estamos hablando son promesas donde hay una imposibilidad de darle cumplimiento a la misma y que puede generarse por quien emitió la promesa, o puede ser que quien recibió la promesa sea quien la trascienda. Y en ese sentido, en unos minutos más, entraremos para abordar este tema con mayor profundidad. Muy bien. Nos dice Francisco Quiroz: yo terminé una relación después de 40 años de unión, al enterarme de que rompió los votos de matrimonio. Y esto me afectó mucho, pero creo que hoy en día afecta mucho a la sociedad en cuanto al no prometer, o a las parejas más o menos cosas, o sea, como que ahora no se compromete. Sí, y mira, algo me queda bien claro, es que cuando yo era niño, mis padres decían, y la generación de mis padres, que los chamacos de ese tiempo eran irrespetuosos y groseros. Después escuché algo parecido de mis colegas maestros con respecto a los chamacos de este tiempo. Considero que en este caso, Francisco, para ti fue muy importante los votos. Tú depositaste sobre los votos un valor en base a tus códigos de creencias que la otra persona no tenía. Ahora, lo que me llama la atención es que fueron 40 años y tal vez aquí haya más preguntas que respuestas. Y una de las preguntas sería, ¿a qué consideras que rompió dentro de esos votos? 2, hiciste unos votos para toda la vida y los cuales no renovaste durante esos 40 años. ¿Cómo quedó? ¿Qué sucedió con los contratos que como pareja debieron ir formando? Ya sea los contratos con respecto a los hijos, los contratos con respecto a cuando los hijos se van, los contratos que tienen que ver con la vida sexual de cada uno de ellos, la vida sexual de pareja, la parte económica, financiera, el crecimiento. Entonces, hay muchas preguntas y a veces yo pensaría que cuando alguien me plantea un conflicto de pareja, enseguida pienso que es un conflicto de 2, no de 1. Luego entonces, aquí ella rompió los votos matrimoniales. ¿Tú rompiste algo? ¿O ni siquiera te diste cuenta que esa pareja se había roto mucho antes de lo que tú posteriormente te diste cuenta? Es más profundo, no pudiese ser tan sencillo, y no tiene que ver con la generación, con la sociedad en lo general, tiene que ver con un caso específico que es el tuyo. Hoy en día los valores con respecto a los votos matrimoniales, al igual que en tu tiempo, pueden o no tener peso, sabiendo que muchos de esos votos están en función de la religiosidad de la persona, y esa religiosidad se maneja en muchas ocasiones desde 2 visiones: la religiosidad universal de lo que sería y maneja los preceptos del cristianismo, en este caso catolicismo, ¿no?, o cualquiera de sus variantes, y la religión individual, esa que tenemos más bien oculta y que se manifiesta a través de nuestro comportamiento, que es el lugar donde la podemos observar y la podemos ver. Doctor, le quiero preguntar algo. ¿En ambos queda carga emotiva, o el que la quiso romper o no la pudo cumplir o no quiso cumplirla, no queda la carga solo en la persona que estaba esperando que se cumpliera esa promesa? No, lo más probable es que aquí en los dos va a haber distintas cargas emotivas. Obviamente, aquel que se siente traicionado, aquel que se siente desplazado, puede tener mayor carga. Digo, puede, porque cada caso es distinto.
sobre todo por el golpe al ego. Y además, aquí hablamos de muchos años, o sea, hasta dónde ya se daba por hecho que eso era así. Y también hasta dónde se daba por hecho que esa era una relación estable. Como aquella vez que he comentado, una pareja que participaba en un diplomado de tanatología y que en ese diplomado iba la esposa. Entonces, cuando le preguntamos a él cómo era su familia, él dijo: mi familia es la familia Mosquetero, uno para todos y todos para el uno. Excelente. Y la relación de pareja, excelente. Siendo dos somos uno, excelente. Un día el señor se enferma y acude la esposa, y cuando estamos trabajando con ella dentro de la clase, ella dice: bueno, es que mi marido ve un tipo de familia que solo él se cree, ve un tipo de pareja que él solo se cree. Y le preguntamos, bueno, ¿a qué se refiere? Si su esposo nos planteó en clases pasadas que había la familia Mosquetero, y habíamos hablado de la familia según Minucci, según Pichón Riviere, según otros autores, y él había abierto una nueva clasificación de familia. Y dice: no, hombre, si mis hijos ni lo quieren ver. O sea que eso de familia Mosquetero, pues no había. Eso de que la relación de pareja estaba al tiro, pues tampoco había. Lo que pasa es que la costumbre y el acostumbrarse a estar, porque hay mandatos que provienen de generación en generación, donde una vez que tú escogiste la pareja no la puedes dejar, porque esa es la cruz que te tocó cargar. Entonces, eso hace que se mantengan. Pero muchas parejas así se da, o sea, se mantienen no por el otro o por la otra, se mantienen por los códigos de creencia transgeneracionales, y obviamente lo que marca la sociedad en lo intergeneracional, y en ese sentido lo que marca la sociedad en determinados grupos sociales, que las parejas se pueden destruir y hacer lo que quieran adentro, pero hacia afuera tienen que parecer como si todo estuviera bien, y lo único de lo que hablamos es de pseudo parejas. O sea, ya no existía pareja, como sucede con un montón de divorcios en los cuales cuando se divorcian creen que rompieron el lazo afectivo o que rompieron el vínculo, y yo les puedo asegurar que en muchas ocasiones ese vínculo continúa, y en muchas otras ocasiones ese vínculo se rompió hace mucho tiempo pero no se habían dado cuenta. Ok, Francisco, pues ahí tienes un gran comentario acerca de lo que tú nos comentas. Espero te haya servido mucho y sigas con nosotros. Tenemos también a Ana Gabriela y nos dice: cuando estás con una persona que siempre promete, es más que visto que no cumplirá nada. Yo pienso que es mejor vivir el día a día. ¿Estoy bien o tengo falta de compromiso? Ana Gabriela, si tú lo consideras como conveniente, excelente. No tengo mayor información. Aquí tal vez la cuestión es si esto te satisface, adelante. Ok, nos llegan dos más, doctor. ¿Le doy lectura o no? Yo una vez, porque una vez que me meta a platicar del otro, ya no nos vamos a regresar. Julia de Tlaxcala, un gran saludo a Tlaxcala, a los alumnos. Estuvo por acá la directora, también un gran saludo. La gente se casa menos y cree menos en las relaciones. En las religiones. En las religiones. Entonces, ¿las creencias también disminuyen o aumentan las promesas? No, lo que sucede es que las creencias y sobre todo los códigos de creencias no están en función de las religiones, están más bien en función de lo que son las personas como tales. Es la forma de comportarse. Pero las religiones están dentro de sus códigos de creencias. En algunos, mire, y yo quiero decirles que en algunos y en muy pocos, por cierto. Por ejemplo, la mayoría dice ser católicos. Cuando hacemos el estudio serio, clínico, con respecto a qué tan católicos son, pues resulta ser que son católicos más bien de costumbre, aprendido porque los padres desean también serlo, pero su comportamiento no tiene nada que ver con los preceptos del catolicismo, de la universalidad, o en su caso con los preceptos de Jesús el Cristo.
como consecuencia. Es más decir que se es de una religión por la costumbre de haberlo dicho que comportarse como tal. Esto es muy común. Entonces, lo que le quiero decir es que las religiones no determinan los códigos de creencia. ¿Qué sí determinan los códigos de creencia? Las herencias familiares y lo que va determinando la sociedad en el transcurso de la vida, lo que es intergeneracional. Y si no, como reflexión les pido que de manera consciente chequen qué tanto son tal como predican que son con respecto a su religión. Bueno, pero en ocasiones se rompen algunos preceptos, aunque la persona se sienta mal. Mire, pero finalmente los rompen. Le voy a decir un ejemplo. Yo tuve el gusto de trabajar con muchos sacerdotes, porque tuve cierta cercanía con un grupo al cual admiro mucho. Estando con ellos, en muchas ocasiones divagábamos con respecto a qué tanto se es congruente. Ellos sabían que yo no profesaba ni el catolicismo ni el cristianismo, aunque tenía claro a Jesús como un hermano mayor, como un maestro. Un ser de luz. Entonces, platicábamos con eso, y en ese grupo había muchas personas que acudían a ese centro. Y dentro de la gente que asistía, todos eran muy buenos para rezar y eran muy buenos para asistir, pero sus comportamientos estaban mucho de lo que hablaba Jesús. Ellos, estos sacerdotes, eran gente que estaba dispuesto a apoyar, y muchos de ellos tuvieron que hacer misiones y fervientes, gente bien, de esos que da gusto conocer. Pero ahí mismo conocía de la alta jerarquía, ahí conocía a 2 obispos, y por cierto un cardenal. No, hombre, estos vivían pero como si de veras la iglesia fuera rica, o al menos ellos sí eran ricos. Hombre, coche último modelo, pues cómo iba a andar el obispo en una carcacha, con su chofer, con el secretario particular y con el asistente del secretario particular. Y a la hora de la comida, pues como vinito de consagrar, tráiganse el buen vino. Y entonces le pegaban pero sabroso al vinito. De estos hay muchos en todas las religiones. Pero además, cuando analizamos a los fervientes, fieles que acudían a ese centro, la verdad es que ni uno, y le digo así, ni uno se salvaba. Su comportamiento no tenía nada que ver con los preceptos, y ya no me refiero a los preceptos de Dios Padre, encaminados en los 10 mandamientos, sino a los preceptos del Hijo, del Padre, con respecto a la humildad. La iglesia de la humildad era la iglesia de la opulencia para los de arriba. Para los de abajo no había bronca, porque con esos, a los pobres hay que darles rezos. No solamente del catolicismo, hago la aclaración. Ahora, Bill Gates y otros grandes millonarios no creen en Dios, y han destinado cantidades muy altas, sumas de dinero muy altas, a favorecer a gente de menos recursos en muchos lados. Pues todavía no recuerdo que algún papa haya abierto las arcas de la iglesia y sus grandes tesoros para favorecer, por ejemplo, el hambre en África, o en Asia, o en el Caribe. Más bien están esperando a ver qué les llega para seguir sosteniendo. Y seguro usted ha estado en el Vaticano y ya ve que ahí hay un buen business, sobre todo en las famosas tiendas oficiales. No he visto que haya eso. Como en todas las religiones. Como en todas las religiones. Nada más que la tienda oficial del islamismo, al menos la que queda en lo que es la Meca, no se compara en nada. O sea, no tiene nada que ver con la que está en el Vaticano, la de Medina. No tengo el gusto de conocer la Meca, doctor, pero sí algunas mezquitas, y también afuera de las mezquitas vendían infinidad de recuerditos, por llamarlo de algún modo. Ah, pero eso los venden los africanos. Esos los venden los africanos, son traídos de China, y como usted recuerda son muy accesibles. No los del Vaticano, porque ahí antes de salir le dicen compren tiendas oficiales, porque esas ya hasta fueron bendecidas por el Papa.
No, hombre, yo casi me quería traer unos 20 rosarios, Bueno, nada más ahí que depende también ya cuando vi ya no me de gustó lo mucho que la uno jugada. se deje Ahora, influenciar. entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Retomando la pregunta, que la religiosidad no determina los códigos de creencia, solo determina lo que nosotros a veces queremos mostrarle a los demás. Es como la ventana de Johari, es el lado que queremos que los demás vean de nosotros, porque en la parte oculta ese es otro rollo. Bueno, doctor, recordemos que los preceptos de las religiones son muchos, tal vez algunos sí los cumplan, otros de vez en cuando se den unas escapaditas y no los cumplan. Ah, caray. O algo así por el estilo, porque Una escapadita. yo creo que muchos de los seres humanos se está proyectando. ¿Hay algo que quiera comentarle a nuestro auditorio ahorita? Sí, realmente me estoy proyectando, pero también he visto a muchos de los pacientes que de pronto están, como usted llamaría, en el área de la salud, y de pronto se dan una escapada al área de la enfermedad y posteriormente se dan cuenta que no es lo que los mantiene emocionalmente estables y mejor se regresan a donde se sienten mejor. Vamos a regresar a la pregunta. Claro que sí. Donde nos dice Julia de Tlaxcala, que por cierto qué rico comimos allí en los Portales, ¿se acuerda? Uh-huh. La gente se casa menos y cree menos. Es posible que se case menos por la religión. Cree más porque se van acumulando más creencias de generación en generación. Nos dice, las creencias también disminuyen o aumentan las promesas. El prometer es algo común en nosotros. Dice el dicho, prometer no empobrece. Ahora, yo no estoy hablando de este tipo de promesas. No me refiero a esto, sino me refiero a las promesas desde el ámbito transgeneracional y del ámbito transpersonal. Pero contesto la última pregunta y ya nos metemos de lleno al tema. Sí, para que nos dé ejemplo de esas promesas, porque tal vez los que nos están escuchando y viendo del otro lado no les queda bien claro a qué promesa se refiere. Exactamente. Lorena Carranco. Gracias por escucharnos. Conforme cambian las generaciones, ¿se modifican las creencias? ¿Es una pregunta? Sí. Cada generación trae consigo las creencias anteriores, más las que se van generando como nuevas y actualizando de las viejas. Esto hace que sean más. Ahora, cuando hablamos de creencias dentro de la psicoterapia transpersonal, nos estamos refiriendo a creencias explícitas o implícitas de una carga emocional intensa que no se pueden cumplir, y principalmente no se pueden cumplir porque existió un impedimento que hizo imposible su cumplimiento. ¿Como una muerte? Como una muerte. Entonces, la persona que le promete a un ser amado, no necesariamente pareja, que le dice, te voy a cuidar siempre, madre a un hijo, pero la madre tiene un accidente o vive una enfermedad, la cual le impide dar cumplimiento, muere, y hacia la muerte, hacia el cambio de frecuencia, esa carga emotiva, cuando todavía se es persona o todavía se es ser humano, queda congelada, pero no hay, sino va a transmitirse al tiempo, partiendo del hecho que las creencias las promesas de las que estamos hablando transitan de generación en generación, incluso varias generaciones, lo que nos da cabida a que dentro de esto estamos hablando de la reencarnación, no como posibilidad, sino como una realidad. Como se reencarna, entonces lo que quedó congelado, que no se dio aquí en esa promesa del cuidado, del amor, de la protección, pasa hacia la siguiente generación. Cuando esta persona vuelve a reencarnar, entonces trae esta carga. ¿Qué le parece si nos sigue platicando de todo esto y ya lo aterriza con los postulados, pero después del primer corte de este gran programa, como siempre?
Me parece muy bien. Nos vamos a un corte, Héctor. En un momento regresamos. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y vamos directamente con la efeméride de esta tarde. Y la efeméride dice así: el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Además, en 1967 nace el cantante estadounidense Kurt Cobain, líder, voz y guitarrista de la banda de grunge Nirvana. Vamos con esta frase de esta tarde, y la frase dice así: la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y que tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y ellos son los profesionales. Adelante. Doctor, ¿con qué se queda? ¿Con la frase o con la efeméride? Yo creo que La efeméride, justicia social, y la frase de respecto a la música. No es de mi generación este cantante. Sé que murió me parece que a los 27 años se suicidó. Sé que es alguien importante entre los jóvenes de ese tiempo y que ha trascendido por lo menos una generación más. Lo otro no me representa gran cosa. Doctor, voy a aprovechar para hacer un breve comentario recordándoles que ya tenemos la maestría en suicidio. La próxima apertura será en mayo. Si tú que nos estás viendo quieres saber más de esta maestría, pues llama al 6393-1100. Bueno, y quiero decirle que yo soy estudiante de esa maestría, Me metí a estudiar la maestría de suicidio porque considero que todo terapeuta o todo psicoterapeuta o todo profesional de la salud o de la educación debemos de estar empapados en ese tema. Así que yo los sábados de 1 a 5 me voy directamente a mi salón de clases, me siento y escucho, en este caso, a la maestra Belán Saraún y al maestro Juan, que tan atinadamente nos están impartiendo estos primeros módulos de la maestría. Pues felicidades, doctor, que nuevamente como gran maestro sabe que el aprendizaje nunca termina y que está ahora en el asiento de alumno. Así es. Sin perder el asiento de... Que por cierto, ya sabe que nos llegó la invitación para ir a Cuba. La Universidad de Holguín nos está invitando para que le demos realce al evento. Así es, lo vi en Facebook. ¿Por qué no nos comenta un poco más? Bueno, la Universidad de Holguín, yo he tenido el gusto de ir a impartirles algunos cursos a los psicólogos de por allá, y entonces tuvieron a bien nombrarme el único extranjero con invitación personal para asistir a un evento académico que ellos realizan dentro de la universidad, de todas las áreas de la universidad, y yo soy invitado para estar en el área de psicología. ¿En qué fecha va a ser esto? Es la última semana de abril, no he confirmado mi asistencia, pero ahí espero estar, si es el momento. Un gran saludo también para todos los cubanos. Doctor, pues ya nos regresamos al tema que quedó pendiente. Nos estaba hablando de todas estas promesas rotas, pero que en ocasiones se rompen por un evento súbito o por un evento violento, y entonces toda esta carga energética y emotiva queda en la persona que no pudo recibir los beneficios tal vez de esa promesa. Así es, que no pudo cumplir la promesa. Le digo, no siempre son promesas explícitas, o sea, no siempre se dijo te voy a cuidar. Sin embargo, se da el caso de aquellos que lo dan como por hecho, ¿no? Sí, a partir de que estoy contigo o que tú estás conmigo, yo me comprometo a hacerte feliz, a no dejarte desamparado, desamparada, pues a vivir. Y se suscita algo inesperado, y en el transcurso de eso algo inesperado se dan cuenta que el cumplimiento de la promesa no va a ser posible, ya sea porque hubo una muerte súbita violenta, porque hubo una muerte
en este caso derivado de una enfermedad, ya sea porque hubo un acontecimiento tal que la persona, por ejemplo, es encarcelada por un periodo de tiempo largo y la otra persona ya queda a la deriva. Incluso podría ser un divorcio, por ejemplo, de los padres, que alguno ya al momento de divorciarse no murió, pero ya no puede estar tan al pendiente de los hijos. Como posibilidad, sí. Los que más he atendido y he tratado tiene que ver con que alguien se va y alguien se queda. Regularmente quien hizo la promesa... Pero al decir se va, se muere. Es que no siempre se muere, okay. No físicamente, pero puede morir socialmente. O pudo tener un accidente que le impidió estar. Y como consecuencia no se cumplió la promesa. Pero tenía tal carga emotiva, tan fuerte, que en un principio esa carga emotiva, por ser energía, se queda congelada, pero después se va a la generación donde ha quedado reencarnado como ser, y es donde manifiesta que hay algo que sucedió atrás y que no se puede resolver, que no ha sido resuelto. Hay dos grandes temas de este tipo en psicoterapia transpersonal. Uno son los secretos. ¿Sí? El secreto que forma la fosa, la cripta y el fantasma. Es muy difícil identificar el fantasma porque no se conoce qué lo originó. Sabemos que cuando empezamos a rastrear desaparece la sintomatología y entonces ya el experto en transpersonal dice, topé con un secreto, pero no puede ser vinculado tan fácilmente. Lo otro son las promesas, que una persona empieza a sentir o a manifestar conflictos en distintas áreas cotidianas de su vida sin que haya elementos que lo generen. También psicosomáticos, o sea, todo como somatizaciones. Se tiende a aterrizar en lo psicosomático. Cuando hacemos la revisión, cuando empezamos a ir a las historias personales de vida y sobre todo cuando trabajamos regresiones, entonces bota esta promesa. En ocasiones, cuando estamos trabajando esta promesa, se meten otros seres, para aquellos que creen en la reencarnación. Nosotros les llamamos almas perdidas, otros seres que también traen otras promesas y entonces participan dentro de la sesión. Obviamente, en el inexperto puede generarle mucha confusión de qué está pasando, por qué se cambió la voz, por qué se está hablando de manera diferente, por qué no está hablando de lo que se estaba refiriendo anteriormente. Entonces se genera este tipo de situaciones. La promesa transpersonal es algo no cumplido, con una carga emotiva tan fuerte que ha trascendido y puede ser de madres o de padres a hijos, puede ser de parejas, puede ser de hijos, incluso puede ser de amigos. Recuerdo un caso de alguien que narraba la guerra y que le prometió al amigo que estaba herido que iba a regresar por él, pero cuando quiso regresar recibió la orden de ya no regresar y de agarrar y preparar la retirada. Entonces dejó al amigo, que tuvo que abandonar al amigo. Exactamente. Como consecuencia, cuando hicimos la regresión sale toda esta información y sale esta promesa. Más o menos en ese sentido sabemos que las promesas pero era tipo, de otra generación. Sí, de hecho ya habían transcurrido varias generaciones, o sea, después muere, años después muere, y nos habla de un reencarnamiento muy posterior. Por ende, la psicoterapia transpersonal sí cree en las reencarnaciones. La psicoterapia transpersonal no. Los psicoterapeutas transpersonales, la gran mayoría sí creemos en las reencarnaciones, pero hay un grupo que considera que eso es material en nuestros primeros años de vida, un material primitivo que está almacenado en una parte de la mente y que en determinado momento ese material está generando estas cuestiones psicosomáticas que cuando se ventila el material que está congelado en un lugar de la mente, entonces se libra. Aunque vuelvo a decir, la gran mayoría sí creen
en cuestiones de reencarnación, por una razón muy sencilla, porque la gran mayoría creemos en los efectos de lo transgeneracional. O sea, no lo tomamos como lo haría otras corrientes que consideran que simplemente son aprendizajes. Nosotros decimos que en nosotros están las dos últimas generaciones y esta en este momento histórico, en el ahora presente, y todo manifestado a través de nuestro cuerpo y nuestra mente. Doctor, como usted dice, esto se divide en dos, los que creen en la reencarnación y los otros que dicen que en los primeros años de vida genéticamente de alguna manera es una herencia. Así es. Qué interesante, doctor. Ok, ¿qué más nos puede seguir explicando de los tipos de promesas? Ahora, hay en casi todas las familias una gran infinidad de promesas. Es común en nosotros. A veces esas promesas se cumplen, y excelente. Y hay otras veces que no se cumplen. No se cumplen porque no tenían la intención de ser cumplidas. Porque mi intención primaria era obtener algo. Préstame 500 pesos, te prometo que el sábado te los pago. Si tú me das tu amor, prometo que siempre voy a estar contigo. Está buscando coito, está buscando sexo. Estamos llenos de muchas promesas. Les prometo que ahora sí me voy a poner a estudiar. Les prometo que ahora sí voy a trabajar. Decía Chava Flores, el gran Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, la última y nos vamos. Sí. Entonces, esta es la promesa en términos generales. En transpersonal, lo que nos importa sobre todo es la carga emotiva que se congela y que se transmite de generación en generación. Y usted habla de implícitas y no implícitas. Así es. Por ejemplo, alguien que nadie le dijo, los padres no le dijeron te voy a cuidar para siempre, pero él creyó que siempre va a estar ahí los padres. O inclusive las herencias, me refiero a monetarias, que creían como que a mí me iba a dejar todo a mis padres y resulta que cuando se mueren se lo dejan a otra persona. ¿Podría entrar o eso no? Sí, sobre todo porque él creyó que se lo iban a dejar, pero nadie lo prometió. Y muchas veces no es que lo haya creído porque son muy chicos. El caso de los bebés, la promesa no es te voy a cuidar siempre, bebé, sino es el amor que se tiene en él. La señora o los padres pasan por un acontecimiento súbito violento, mueren y entonces él queda. Entonces ahí la promesa explícita no se dio. La promesa es implícita por el afecto y los códigos de creencia con respecto de qué es lo que se debe hacer con los hijos. Y ahí tendría que ver la cultura también, que tal vez ellos nunca les dijeron, pero en la cultura dicen, es tu padre, te tiene que cuidar, es tu madre, tiene que estar contigo siempre. Así es, cuando crecen y si se llegan a enterar que no son sus padres quienes los cuidaron, entonces, ¿y mis padres dónde quedaron? En algunos casos me ha tocado ver este tipo de cuestiones, sobre todo en personas que son encarceladas, por ejemplo, madres solteras, de provincia que vienen a la Ciudad de México, las contratan para cuidar casas, hacer limpieza y algo de comida, y resulta ser que es una casa de seguridad, y entonces a la señora se la llevan, pero esta señora tenía 3 hijos pequeños. Pues esos 3 hijos pequeños no tienen un familiar con quien ir, entonces pasan a instituciones Casa de seguridad públicas. Se refiere a que había ahí crimen organizado. Exactamente, sobre todo el caso del secuestro. Entonces estas mujeres van a dar al reclusorio y entonces allá son juzgadas como secuestradoras y van a estar 20, 30, 40 años en prisión, pero sus hijos van a pasar. Cuando estos hijos crecen puede generarse la pregunta, ¿y mis padres? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué terminé yo al final de cuentas en este espacio? Ahora, la energía que queda principalmente es la de la madre encarcelada que los abandonó, porque ya no sabe
cómo salir del embrollo donde se metió, pero quiere tener a sus hijos que ya no va a tener. Como las madres que también dan a sus hijos en adopción. Aquí habría que tomar en consideración si hubo un lazo afectivo. Algunas de ellas procuran no tener ningún lazo afectivo o minimizar el lazo afectivo con la intención de que no repercute en ellas. Si nacen y no los quieren ni ver inmediatamente. Para no generar ese lazo afectivo. Entonces, no puedo generalizarlo para todos los demás. En lo que yo he trabajado terapéuticamente, el paciente llega porque hay situaciones irregulares que se manifiestan de manera psicosomática. Ya se revisó, ya se vio a muchos médicos, ya se hizo mucho trabajo desde el lado físico, de la medicina física, y no hay resultados. Y cuando llegan, y dentro de las primeras sesiones hacemos un trabajo con las historias personales de vida, y entonces en ocasiones ni siquiera buscamos ir a reencarnación, pero el paciente se va a una reencarnación y entonces ya nos bota estas promesas que no fueron cumplidas, que tenían mucha carga emotiva y que esa carga emotiva trascendió las generaciones hasta que vuelve a reencarnar. O sea que ustedes han estado haciendo pequeñas regresiones tal vez a la infancia y al estar tocando otro tipo de energías se va a toda una reencarnación. Así es, sobre todo cuando trabajamos con la emoción. Por ejemplo, yo no sé por qué motivo, me decía una paciente, no tolero a los mimos, y mucho menos si traen una gorra negra. Cuando empezamos a trabajar con ella, llegamos a los primeros años, no hay nada que salga de mimos con gorras negras, y entonces cuando nos vamos más atrás, porque el paciente se lanza a una reencarnación, entonces vota que hay algo con alguien cuyas características pudiesen ser similares, no exactamente un mimo de gorra negra, sino una persona que usa una gorra negra o alguien que se pinta o se disfraza para alguna actividad y con el cual hubo una situación irregular. En el caso de esta paciente es un abuelo que usaba su gorra negra, él era pescador y que le prometió que siempre la iba a cuidar, y que un día se hizo a la mar y el abuelo nunca regresó. Entonces ella generó un enojo muy muy fuerte con el abuelo porque no regresó, porque la había abandonado. Sí, ella hace como que sepulta, como que el abuelo nunca existió, y continúa su vida, muere, y tiempo después, bajo este esquema, reencarna. Pero lo que había generado con el abuelo la siguió a la siguiente generación, a la siguiente reencarnación. Doctor, nos llegó una pregunta de Abraham Hernández y dice: quisiera saber qué tanto afecta el hecho de que estés con una persona porque se lo prometiste. Si no hay afecto, si esto no fue más que un compromiso de ese momento, pero que después las condiciones que generaron el compromiso dejaron de estar presentes y ya no hay afecto, en ese sentido, claro que va a haber una afectación. Sobre todo para él. Sí, yo aquí pensaría, Abraham, ¿dónde está la afectación mayor? ¿El quedarte o irte? Pero creo que esto sería conveniente que lo pudieras platicar. Platicar en el sentido no de pedirle su opinión, sino determinar qué es lo que quieres. Tal vez cambiando algunas cosas esto vuelve a tomar vigencia, o tal vez ya no tiene vigencia. Entonces, en ese sentido, tú determinas, pero estar con alguien que no se quiere por estar, porque se prometió, tarde o temprano va a generar conflictos mayores. Gracias, nos dice Sapere Aude. También las promesas sin intención se olvidan. Saludos desde Tamaulipas. Las promesas sin intención se olvidan. Acláranos un poquito más para poderla entender, ¿sale? Doctor, ya leí esta, no recuerdo. ¿Las promesas se pueden volver a retomar después de haberlas roto? No la había leído. Nos dice Raúl que si las promesas se pueden volver a retomar después de haberlas roto, así como, supongo, voy a poner un ejemplo.
te prometí ser fiel, no lo fui y ahora te vuelvo a prometer que... Ahora ya te voy a ser fiel. No, yo creo que su ejemplo no cabría. Raúl, una vez que se rompe una promesa, no se puede volver a retomar. Tendrías que lanzar una nueva promesa, la que sí tendría sentido darle cumplimiento. Bajo tu esquema, al romperla, al menos esa, quedó atrás. Ok, usted lo que nos comenta es una promesa, se rompe y hasta ahí se acabó. Si quieres volver a hacer una muy similar, pero inicia otra. No es que yo lo diga, regularmente así funciona. Claro, están los autoengaños. Te prometí ser siempre fiel y resulta ser que pues no te fui fiel, pero ahora te digo, no, ahora sí voy a ser fiel. Cuando yo digo, ahora sí voy a ser fiel, estoy lanzando una nueva promesa. La anterior ya no tiene cumplimiento. Pues nos vamos a la segunda pausa de este gran programa, doctor. Recuerden que ya nos queda muy poco tiempo y tenemos aquí al doctor Marco Antonio Polo Scott. Aprovechenlo, en un momento continuamos. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que escribiendo en la internet www.radioinfo.com.mx tú podrás visualizarnos, escucharnos. La mejor opción es la que tú elijas. Ellos son los profesionales. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Pues fíjese, doctor, que ya Sapere Aude nos aclara la pregunta. Gracias. Y dice, estoy hablando de esas promesas que se olvidan, pero no con tal intención, sino que, por ejemplo, una causa como por la edad o algún accidente o enfermedad. Sí. Es Lorena de Ciudad Victoria. Sí, y es Lorena del CAPEP, de allá de Victoria, que tan muy bien dirige el doctor Raúl Carrillo, que lo tuvimos la semana pasada acá con nosotros. Sí, a esto nos estamos refiriendo. Y más bien no es que se olvidan, es que no se pueden dar cumplimiento porque hubo eventos que impidieron su cumplimiento, pero sí había la intención. Entonces aquí puede congelarse la emoción y convertirse en energía, aunque la emoción en esencia es energía, por dos vías: aquel que no la cumple o aquel a quien no se le cumplió. En cualquiera de los dos lo lleva hacia los dos. O inclusive los dos los llevan a la siguiente reencarnación, y es ahí donde a veces aquellas personas que se dedican a hacer reencarnaciones las pueden encontrar, aunque casi siempre es mucho mejor hacerlo a través de un psicoterapeuta transpersonal para hacerlo protegido, porque también es claro que no todos los conflictos que no podemos explicar ahora tienen que ver con promesas no cumplidas transgeneracionales o con secretos. Muchas de las ocasiones tienen que ver más bien con cuestiones intrageneracionales, como son las ganancias secundarias. Es decir, si yo estoy enfermo, me cuidan, me protegen, me miman, y entonces mi inconsciente genera esto, pensando en que yo no lo estoy haciendo de manera consciente. Pero aquí estamos hablando de algo diferente, de una necesidad inconsciente profunda de afecto y que se manifiesta en el cuerpo, porque recordemos que en psicoterapia transpersonal, aunque yo a veces separo mente-cuerpo, en esencia siempre hablamos del organismo, y lo separo para intentando hacerlo más entendible, pero que no necesariamente cumplo mi cometido. El ser humano es un organismo total, unificado, donde pasado, presente y futuro se manifiesta en un solo instante, en el ahora presente. Doctor, esta somatización que ha encontrado en algunos pacientes y que ya al llevarlos a alguna regresión presentan esto que estamos planteando, ¿en dónde las ha percibido? O sea, dolor de cabeza, de estómago. No, es muy variado. Es muy variado. Incluso recuerdo ahora una persona que tenía conflictos. Por cierto, era un joven que me llega del fútbol americano, allá del Politécnico, por molestia en las rodillas. Todo justificaba que se debía a la práctica del deporte. Sin embargo, pues le habían hecho todas las pruebas y nada. Entonces, en ese tiempo un colega, el doctor Lebrija,
me lo manda, yo lo reviso, y él no creía en nada de reencarnación ni nada por el estilo. Lo que hicimos fue llevarlo de la mano a través de un ejercicio para ver historias personales de vida, y de momento él solo se lanza, y lo que sale es una persona que le pide a Dios fervientemente, de una manera muy ferviente, hincado por mucho tiempo, el que su padre regrese. Su madre había muerto y dice, tiene que regresar mi padre porque si no vamos a quedar totalmente desvalidos, y era él y me parece que dos hermanos. Entonces quería que regresara porque de otra manera los iban a separar. Entonces sale esto. Y de ahí el dolor de rodillas. Exactamente, se trabaja la partida del padre en esa sesión, y 2 semanas después encontramos al chamaco corriendo como loco en el campo de fútbol americano, al que yo tuve la oportunidad de asistir a ese juego, y jugando como nunca. Y cuando le pregunto qué pasó con las rodillas, me dice, coach, quién sabe qué hizo, pero ya se me quitó. Ahora, aclaro, no todo tiene que ver con promesas transgeneracionales, no todo tiene que ver con secretos. Y todo terapeuta serio primero va a descartar las causas físicas o las causas ambientales. Claro, lo médico. Voy a tomar lo que nos está diciendo Lorena de Ciudad Victoria, y nos dice, por ejemplo, la edad. Con la edad se pueden encontrar algunas enfermedades. Entonces, tomando a ejemplo esto, no sé si tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo, no sé, cáncer, me detectan cáncer, a lo mejor yo quiero cumplir la promesa, pero ya la enfermedad me lo impide. Así es. Y por eso comentamos que es un incumplimiento, a veces por muerte súbita, a veces porque la enfermedad es diagnosticada demasiado tarde y ya no hay tiempo. Y que en muchas de las cuestiones, cuando se trabaja psicoterapéuticamente, lo que hacemos es entender cómo es que no se cumplió la promesa, para poder liberar esa energía y que esa energía deje de manifestarse en la reencarnación donde se encuentra. Doctor, pues desafortunadamente el tiempo se agotó por el día de hoy. Me están comentando que tenemos varias preguntas pendientes. Yo creo que es un tema sumamente interesante, sobre todo cuando hablo de reencarnaciones y hacer regresiones y todo esto, como que subió mucho las preguntas, pero las vamos a tener que dejar para la semana entrante. ¿Algo que les quiera decir a todos los que lo están viendo del otro lado? Bueno, es un tema candente donde vamos a encontrar la polaridad entre los que creen y los que no creen. Para los que no creen, ya les di una de las explicaciones, sin embargo hay más. Para los que creen, seguramente les va a ser muy interesante cuando empecemos a tocar regresiones, promesas y almas perdidas. Almas perdidas. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con usted, y les agradezco a todos los que están del otro lado, también al staff, al que se ve, al que se oye y al que no se ve, que también está en algún lado de estas oficinas. Les agradezco muchísimo, que tengan una linda semana, doctor. Igualmente, cuídense mucho, quiéranse más, y recuerden que hoy es lunes y hoy, esté o no esté, toca. Muy bien, doctor.